En general estas enfermedades virales, pues como su nombre dice, son virus, son infecciones por virus, pero tienen algo en común, es que que se caracteriza porque los transmite el mismo vector. Es decir, una de las diferencias importantes en la circulación de un microorganismo es la forma de transmisión. Y estos son los que hemos llamado enfermedades que transmiten por un vector, y aquí específicamente los tres, el virus del dengue, en el cual estamos familiarizados desde hace mucho tiempo, y ahora más reciente la aparición del chikungunya, y mucho más reciente el virus del Zika, pues tienen eso en común, en que el vector es exactamente igual. Y como es exactamente igual, significa que circulan en las mismas regiones geográficas donde está este vector, que para recordar es el que está por debajo de los 2.200 metros del nivel del mar. Es decir, en aquellas regiones donde está el virus del dengue, el chikungunya y el Zika, es porque está el Aedes presente. Para el diagnóstico del dengue, los signos y síntomas más frecuentes son fiebre intensa, cefalea intensa, dolor retroocular, menos frecuente, dolores articulares, dolor abdominal, menos frecuente, conjuntivitis. Para el virus del chikungunya, fiebre intensa, cefalea intensa, dolores articulares, menos frecuente, edemas, no es frecuente, conjuntivitis. Para el virus del Zika, fiebre, cefalea, conjuntivitis no purulenta, menos frecuente, dolores articulares y edema en miembros inferiores. Estos son puntos importantes entre estos tres virus. Una vez se tiene la sospecha de alguno de estos tres virus y se descarta que no tenga malaria o leptospirosis, como lo planteaba previamente, el manejo, pues básicamente para el caso del dengue lo que recomiendo es sigamos la guía nacional de dengue, donde está claramente especificado qué pacientes se deben manejar ambulatoriamente, qué pacientes se debe dejar en observación y qué pacientes se deben manejar de forma intrahospitalaria, y si se manda para la casa, cuáles son los signos de alarma. Es decir, recuerden que la mayoría de las veces estos pacientes tienen cuadros autolimitados y que nosotros lo que hacemos es darles recomendaciones y soporte porque un tratamiento específico. Como todos consultan con fiebre, pues probablemente, y es la causa por la que consultan los pacientes, pues hay que manejarles la fiebre. Pero tengan en cuenta de no utilizar ácido acetil salicílico, ni otro AINE, sino otro tipo de analgésico o antipirético que pueda disminuir el riesgo de sangrado. La hidratación como un punto importante en el manejo, y en el caso de que se maneja ambulatoriamente, nuevamente recordarles los signos de alarma, cambios del estado de conciencia, dolores que no pasan, presencia de sangrados, que obligan a que sean manejados en observación. Si el paciente se encuentra con una inestabilidad hemodinámica, es decir, que hay alteraciones de su tensión arterial que requiere manejo con líquidos, pues estos pacientes tienen que estar monitorizándose estrictamente, y eso hace que obliga a que el manejo sea intrahospitalario. Para el caso del virus de chikungunya y el virus del Zika, probablemente, salvo que haya complicaciones de tipo neurológico, manifestaciones con síntomas neurológicos, implica la hospitalización o el monitoreo, si no, las recomendaciones son el manejo de analgésicos, especialmente por el dolor que genera tanto en el virus del chikungunya como en el Zika. Y en el virus del Zika, una de las características del edema en miembros inferiores probablemente también se puede, y dolores articulares, probablemente también se puede mitigar con algunos antiinflamatorios tópicos locales que se pueden colocar, no tomados sino tópicos, que se pueden colocar, y algunas bolsas de hielo que también pueden mitigar el dolor. Son algunas características importantes en el manejo, es decir, es un manejo netamente sintomático, no tenemos medicamentos, no de rutina, no se hace diagnóstico confirmatorio. Recuerden que para el virus del Zika en este momento no tenemos una prueba serológica que nos pueda identificarlo. Se hace con reacción en cadena de la polimerasa, RT-PCR, pero eso se hace para estudios de investigación y de confirmación de la epidemia, pero no para el diagnóstico. Entonces no esperemos que nos vaya a cambiar el manejo, y adicionalmente si llegara y lo tuviéramos a la mano, pues no tendrá ningún cambio en el manejo que les acabo de decir. Ahora bien, pasando del diagnóstico clínico, uno podría orientarse con algunas pruebas de laboratorio, pero en realidad en la mayoría del país lo que tenemos en algunos es pruebas para diagnóstico de dengue,
más no así para los otros virus. Y casi que estos diagnósticos se hacen por exclusión. Por eso es importante tenerlo en cuenta y especialmente más que confirmar el diagnóstico, porque el manejo, como vamos a ver, es igual. Lo importante es poder orientar adecuadamente los signos de alarma, porque eso es lo que muchas veces complica estas enfermedades virales, especialmente el virus del dengue, o cuando nos equivocamos si no es una enfermedad viral sino otra enfermedad como puede ocurrir con malaria o como les planteaba con leptospirosis. Es importante que cada vez que atendamos un paciente con alguna de estas características y pensamos que pueda ser Zika, chikungunya o dengue distintamente, sí le recomendemos los signos de alarma que pueden llevar a que este paciente consulte y que él y su familia puedan, ante la presencia de alguno de ellos, consultarnos nuevamente y poder hacer la diferencia entre el paciente que se complica en la casa y el que se complica atendiendo a un centro de salud. Descarta que no tenga malaria o leptospirosis, como lo planteaba previamente. El manejo, pues básicamente para el caso del dengue, lo que recomiendo es sigamos la guía nacional de dengue, donde está claramente especificado qué pacientes se deben manejar ambulatoriamente, qué pacientes se deben dejar en observación y qué pacientes se deben manejar de forma intrahospitalaria, y si se manda para la casa, cuáles son los signos de alarma. Es decir, recuerden que la mayoría de las veces estos pacientes tienen cuadros autolimitados y que nosotros lo que hacemos es darles recomendaciones y soporte porque no hay tratamiento específico. Como todos consultan con fiebre, pues probablemente, y es la causa por la que consultan los pacientes, pues hay que manejarles la fiebre. Pues tengan en cuenta de no utilizar ácido acetil salicílico, ni otro AINE, sino otro tipo de analgésico o antipirético que pueda disminuir el riesgo de sangrado. La hidratación como un punto importante en el manejo, y en el caso de que se maneja ambulatoriamente, nuevamente recordarles los signos de alarma: cambios del estado de conciencia, dolores que no pasan, es el que está por debajo de los 2.200 metros del nivel del mar. Es decir, en aquellas regiones donde está el virus del dengue, el chikungunya y el Zika, es porque está el Aedes presente. Para el diagnóstico del dengue, los signos y síntomas más frecuentes son fiebre intensa, cefalea intensa, dolor retroocular, menos frecuente, dolores articulares, dolor abdominal, menos frecuente, conjuntivitis. Para el virus del chikungunya, fiebre intensa, cefalea intensa, dolores articulares, menos frecuente, edemas, no es frecuente conjuntivitis. Para el virus del Zika, fiebre, cefalea, conjuntivitis no purulenta, menos frecuente, dolores articulares y edema en miembros inferiores. Estos son puntos importantes entre estos tres virus. Una vez se tiene la sospecha de alguno de estos tres virus y se En general, estas enfermedades virales, pues como su nombre dice, son virus, son infecciones por virus, pero tienen algo en común, es que se caracteriza porque los transmite el mismo vector. Es decir, una de las diferencias importantes en la circulación de un microorganismo es la forma de transmisión. Y estos son los que hemos llamado enfermedades que transmiten por un vector, y aquí específicamente los tres: el virus del dengue, en el cual estamos familiarizados desde hace mucho tiempo, y ahora más reciente la aparición del chikungunya, y mucho más reciente el virus del Zika, pues tienen eso en común, en que el vector es exactamente igual. Y como es exactamente igual, significa que circulan en las mismas regiones geográficas donde está este vector, que, para recordar, tienen sangrados que obligan a que sean manejados en observación. Si el paciente se encuentra con una inestabilidad hemodinámica, es decir, que hay alteraciones de su tensión arterial que requiere manejo con líquidos, pues estos pacientes tienen que estar monitorizándose estrictamente, y eso hace que obliga a que el manejo sea intrahospitalario. Para el caso del virus de chikungunya y el virus del Zika, probablemente, salvo que haya complicaciones de tipo neurológico, manifestaciones con síntomas neurológicos, implica la hospitalización o el monitoreo, si no, las recomendaciones son el manejo
de analgésicos, especialmente por el dolor que genera tanto en el virus del chikungunya como en el Zika. Y en el virus del Zika, una de las características del edema en miembros inferiores, probablemente también se puede, y dolores articulares, probablemente también se puede mitigar con algunos antiinflamatorios tópicos locales que se pueden colocar, no tomados sino tópicos, que se pueden colocar, y algunas bolsas de hielo que también pueden mitigar el dolor. Son algunas características importantes en el manejo, es decir, es un manejo netamente sintomático, no tenemos medicamentos, no de rutina, no se hace diagnóstico confirmatorio. Recuerden que para el virus del Zika en este momento no tenemos una prueba serológica que nos pueda identificarlo. Se hace con reacción en cadena de la polimerasa, RT-PCR, pero eso se hace para estudios de investigación y de confirmación de la epidemia, pero no para el diagnóstico. Entonces no esperemos que nos vaya a cambiar el manejo, y adicionalmente si llegara y lo tuviéramos a la mano, pues no tendrá ningún cambio en el manejo que les acabo de decir. Ahora bien, pasando del diagnóstico clínico, uno podría orientarse con algunas pruebas de laboratorio, pero en realidad en la mayoría del país lo que tenemos en algunos es pruebas para diagnóstico de dengue, más no así para los otros virus. Y casi que estos diagnósticos se hacen por exclusión. Por eso es importante tenerlo en cuenta, y especialmente más que confirmar el diagnóstico, porque el manejo, como vamos a ver, es igual. Lo importante es poder orientar adecuadamente los signos de alarma, porque eso es lo que muchas veces complica estas enfermedades virales, especialmente el virus del dengue, o cuando nos equivocamos